R. Antes de empezar, me gustaría que me confirmarais, por favor, que me escucháis correctamente y veis la pantalla principal. Ok, buenas tardes. Bueno, hoy, como todos los martes, vamos a hablar de... solemos hacer ciclos formativos, ¿no? Y hoy le toca el turno a la aleatoriedad y, digamos, su artificio, la pseudo aleatoriedad, pero lo vamos a hacer desde un enfoque estadístico, es decir, desde la visión de esa parte de las matemáticas. ¿Okay? No es objeto de este webinario entrar digamos, en profundidad en las ecuaciones estadísticas, pero sí anotar o señalar los diferentes enfoques y los diferentes test que pueden o que son más utilizados para, digamos, determinar la aleatoriedad de una serie temporal. Consta de un par de webinarios, este y el siguiente, y hoy fijaremos un poco, digamos, las ideas y haremos alguna prueba. ¿Okay? Recalco lo de la aleatoriedad desde un enfoque estadístico, porque si recordáis, aquí en la... hace ya bastante tiempo, como un par de años, debe estar en PDF, habíamos dedicado un ciclo de 4 webinarios, digamos, al enfoque que le da a la aleatoriedad, al randomness, el doctor Nassim Taleb, si recordáis, bestseller por el tema de los cisnes negros y demás. Deben de estar por ahí los PDF de aquella, aún no se grababan en vídeo, pero es un poquito para señalar la, digamos, el contraste fuerte de enfoques. ¿Okay? Bien, empezamos definiendo, ¿no? Qué es cuando consideramos que algo es aleatorio, ¿no? Se considera en el sentido más amplio de la aleatoriedad. Se considera que algo es aleatorio cuando no se puede volver a reproducir con los medios actuales. Un tiempo más o menos corto y exactamente en las mismas condiciones. ¿Okay? Esto es una prueba que tienen que pasar mucho a menudo los científicos, ya que estos resultados tienen que ser reproducibles para, digamos, quitar o que no haya sido fruto del azar, ¿no? Se puede resumir básicamente la idea de aleatoriedad en conjunto como que no hay repetición del hecho en exactamente las mismas condiciones. ¿Okay? Realmente lo que trata de, digamos, de enmarcar la aleatoriedad es cuando se desconoce un proceso, lo único que se tiene son los resultados, la serie de datos, nos provee el enfoque estadístico de una serie de test que nos dicen si esos datos que nosotros estamos midiendo provienen o no de un proceso aleatorio. Me voy a pasar un poco de lo general a lo particular, ¿no? Nosotros tenemos unas cotizaciones y el enfoque aleatorio estadístico nos dice, a partir de esos resultados, de esas cotizaciones, si los procesos de los que, digamos, que dan como resultado esas cotizaciones son aleatorios o no. ¿Okay? Digamos, no quiero poco filosofar mucho sobre el tema de la aleatoriedad. Como suponéis, es un campo bastante escurridizo, ¿no? Pero sí me gustaría
hablar de dos tipos de azar, ¿no? El azar ontológico, ¿no? Que básicamente reconoce que aunque avancemos muchísimo en nuestro conocimiento en general de la realidad, siempre habrá procesos que irreductiblemente serán aleatorios. Es decir, cuenta la aleatoriedad como una propiedad intrínseca de los datos. ¿Okay? Luego hay otro enfoque, que es el azar epistemológico, que ya se centra en que efectivamente hay azar, pero, o más que azar, hay determinados procesos que no sabemos explicar, bien por ignorancia o porque aún no tenemos la capacidad de tratar con sistemas complejos. ¿Okay? Digamos que son dos enfoques muy, digamos, muy contrapuestos, ¿no? El azar ontológico reconoce que efectivamente, por mucho que conozcamos o avancemos en el conocimiento, hay procesos que son irreductiblemente aleatorios. Y el otro, el azar epistemológico, que aquí ya se mete toda una legión de deterministas, que efectivamente hay cosas que no se pueden explicar, pero tienen que ver con nuestras limitaciones, ¿no? Bien sea de conocimiento o bien sea limitaciones técnicas. ¿Okay? Por lo tanto, los deterministas consideran que los procesos considerados ahora aleatorios serían en realidad eventos que no se han estudiado bien, por resumirlo un poco, ¿no? O porque son excesivamente trabajosos o complejos. ¿De acuerdo? Realmente lo que está negando es la propia existencia de la aleatoriedad. ¿Okay? Digamos que la reduce, es una visión un poco antropocéntrica, como la queréis llamar, pero la reduce simplemente a eso, a una suerte de ignorancia, ¿no? Lógicamente tienen bastantes problemas a la hora de hacer predicciones. Lógicamente las predicciones no cuadran con los resultados y bueno, admiten cierta existencia del azar, luego le llaman libre albedrío. En definitiva no lo saben explicar, ¿no? Tampoco causa-efecto, las típicas ecuaciones de mecánica, la mecánica clásica, siempre tienen esas dificultades a la hora de hacer predicciones, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos, digamos, no se rinden los deterministas y definen una idea que es el caos determinista, le llaman caos determinista, ¿no? Y lo resumen de la siguiente manera. Son fenómenos que efectivamente permiten cierta predictibilidad, pero digamos en su globalidad. Si analizamos activo por activo o en pequeña escala, pues son totalmente impredecibles, ¿no? ¿Qué es lo que hacen realmente? Trabajan con conjuntos de datos, cantidades grandes de datos, y le aplican reglas estadísticas a los conjuntos de datos. ¿Okay? Uno en concreto, una variable, no son capaces de predecirla, pero efectivamente un set de variables, un conjunto de variables, presenta cierta capacidad de predictibilidad. ¿Okay? Por ejemplo, en física dinámica, los sistemas turbulentos, movimientos de corrientes, atmósfera, etcétera, no son a escala de corto plazo predecibles, porque son, aparte de ser sistemas no lineales, ¿qué son los sistemas no lineales? Que pequeñitos cambios provocan cambios exponenciales. O un pequeñito cambio no tiene correspondencia con el efecto.
¿Mm? Digamos que aquí separan, por decirlo de alguna manera, para seguir negando la existencia de aleatoriedad, la predictibilidad de la aleatoriedad. ¿Okay? Efectivamente, puede haber casos que no sepamos explicar, llamémosle aleatorios, pero una suerte de combinación de variables impredecibles, no podemos obtener un conjunto relativamente predecible. ¿Okay? Digamos que esta idea se parece mucho, es prácticamente idéntica a la idea de complejidad, ¿okay? de grado de complejidad en estadística. ¿Okay? Bien, hay dos enfoques para que, digamos, por donde se pueden agarrar estas ideas tan fugaces, ¿no? Lo que opina la física sobre los procesos aleatorios, en un principio, cuando aún estamos hablando de física clásica, ¿no? Newton y demás, sus leyes no tenían cabida para el azar, ¿ok? Digamos que, bajo el punto de vista de la física clásica, un evento era aparentemente aleatorio cuando no podía establecerse su causa, ni controlarse. ¿Ok? Digamos que volvía a la idea de azar epistemológico, ¿no? Que es debido a la ignorancia, ¿no? E incluso se llega a reducir a un juego de probabilidades, ¿no? Y la consecuencia de que la suerte no existe. ¿Ok? Es decir, digamos, engloban el azar, lo desprenden de, digamos, todas sus características y lo explican con una suerte de probabilidades. ¿Ok? Claro. Aunque una probabilidad sea el 99%, no implica que en determinado periodo de tiempo tenga una reproducibilidad mayor, ¿no? Digamos que es un poco la trampa del enfoque estadístico. ¿Okay? Una vez que evolucioné un poquito más las teorías científicas y ya metieron un poco la idea del caos, ¿no? Caos y sistemas turbulentos, que aquí sí ya no niegan la, digamos, aleatoriedad e incluso la cuentan como una variable más. Llegan a decir que hasta en los procesos más simples, hasta en las... Luego veremos una lista de palabras que emplean para llamarle, digamos, para seguir rodeando la aleatoriedad, ¿no? Que siempre hay un grado de aleatoriedad en el resultado, independientemente de lo que se mida. ¿Okay? El enfoque matemático no tiene mucho que aportar a la aleatoriedad. Es triste, pero digamos que la herramienta que tiene la matemática, principalmente, que es la estadística, le explica... la estadística al final son procesos deterministas. No tienen, digamos, otra herramienta con que englobar los procesos aleatorios. ¿Okay? Siempre atacan la aleatoriedad con teorías de probabilidad. ¿Okay? Una probabilidad de que aparezca esto, contrastada o enlazada o incluso condicionada a la probabilidad que aparezca esto, digamos que lo enfoca con una idea bastante cuadriculada ahora mismo. ¿Okay? ¿Qué es la pseudo aleatoriedad? ¿No? Digamos que es un artificio, por decirlo de alguna manera. Es un número, por ejemplo, un número generado que parece aleatorio, pero realmente no lo es. Por ejemplo, las secuencias de números pseudo aleatorios no muestran ningún patrón o regularidad aparente desde el punto de vista estadístico. Hacemos los test
Y efectivamente pasan este test, pasan este test, pasan este test, y claro, al pasar los test, según digamos la teoría clásica, pues es aleatorio. Pasa los test y aleatorio. Pero como los hemos generado, recordar que estudiamos la aleatoriedad de la serie para saber si las causas que generaron ese resultado son aleatorias, ¿no? Pero como los hemos generado artificialmente, nosotros conocemos las causas, dominamos las causas y podemos modelar las causas. Y resulta que las causas que generan ese número aleatorio, esa serie aleatoria, son generadas por un algoritmo determinista. Es decir, en las mismas condiciones iniciales, exactamente en las mismas condiciones iniciales, producen el mismo resultado. Pasan los test, como son artificiales, esta es un poco la idea del pseudo aleatorio. Si nosotros no conociéramos si esos números son artificiales o no, pasarían los test de aleatoriedad y diríamos que es una serie aleatoria. Pero resulta que esos números los hemos generado. Conocemos las causas por las que se genera la serie. Y esos han sido generados por un algoritmo determinista. Es decir, los algoritmos no tienen libre albedrío. Pueden tener determinada inteligencia, por llamarlo de una manera, mucho que ver con la lógica difusa, por ejemplo, pero no tienen la característica humana de la aleatoriedad. ¿Ok? Vamos a relacionar y, digamos, definir un poquito más. Sabéis que el campo de la aleatoriedad tiene un montón de paradojas que giran en torno a la misma idea, pero cada una de ellas tiene un pequeño matiz, ¿no? Vamos a ver un poco unas cuantas para, digamos, poder acorralar un poco más, ¿no? La incertidumbre. Bien, la incertidumbre pone el foco en la resolución del problema, ¿no? Cuando un problema, digamos, no tiene un resultado cierto de certeza, incluso esa certeza se pone como variable, ¿ok? Tengo este resultado con esta certeza, ¿no? Pues eso es a lo que se refiere la idea de incertidumbre, ¿no? Que yo sé que esto va a valer 40, pero con más menos 20, ¿no? Eso, digamos, que da la idea de que el resultado no es cierto, sino que representa, mediante una función de densidad o como de diversas maneras, un rango. ¿Ok? El indeterminismo es justo lo contrario al determinismo, ¿no? La falta de determinismo. Entendiendo como causa-efecto. Es decir, cuando un proceso es indeterminista, quiere decir que no podemos predecir las consecuencias de estas causas. ¿Qué quiere decir que no podamos prever las consecuencias de estas causas? Normalmente tienen que ver, enlazando un poco con la idea que ya llevamos exponiendo tiempo, bueno, haciendo la anotación de que no hay dos situaciones exactamente iguales, ¿no? Pero dos situaciones parecidas deberían, si fueran deterministas, tener resultados parecidos. Y esto no ocurre, ¿no? Un ejemplo del indeterminismo es Forex, por ejemplo, o los mercados financieros en general. De situaciones parecidas, las consecuencias no están determinadas. ¿Ok? La idea de impredictibilidad. No sé si ahí me confundí. Bueno,
Esto, digamos, pone el foco en que no hay manera de predecir las consecuencias, ¿ok? Con determinado grado de certeza, lógicamente, con una certeza infinita o una certeza, digamos, con una certeza muy baja, pues cabe todo, ¿no? Podemos predecir cualquier cosa con un grado de certeza baja, ¿no? Pero digamos que la impredictibilidad para determinados rangos de valores, con determinado valor del p-valor o del estadístico que nos indica el grado de certeza, nos quiere decir que en ese fenómeno no se pueden predecir bajo esa certeza las consecuencias. ¿Ok? Luego tenemos también el concepto de caos, ¿no? Digamos que el caos tiene más que ver con la clasificación de las series, ¿no? Digamos que, aunque cada una de las partes podemos, digamos, extrapolar sus consecuencias, en cierta manera, es decir, no son aleatorias, el conjunto interactúa entre sí. Es decir, nosotros una variable podemos predecirla con determinado grado de certeza. No es aleatoria y es predecible, no es impredictible. Bien, pero si esa variable la unimos a otra o a otra, un conjunto de variables, aunque sean todas y cada una de ellas predictibles, el conjunto no es predictible. Digamos que evoluciona de una forma aleatoria, azarosa. Y se explica por las interacciones que tienen cada una de las variables. ¿Okay? Bien, la idea de irreductibilidad quiere decir, esto tiene que ver un poco más con la lógica, más que con el sistema de probabilidades, ¿no? Digamos que cuando algo es irreductible, quiere decir que no podemos explicarlo con los, digamos, con las reglas del sistema, con los axiomas elementales del sistema, ¿no? Si es irreductible, tiene que incorporarse como axioma. ¿Okay? Bien, la idea de randomness o el concepto de aleatoriedad es un término anglosajón muy utilizado en estadística, ¿no? Y tiene que ver, pone el foco en, digamos, la manifestación del fenómeno aleatorio. ¿Okay? Un ejemplo claro de randomness, nombrando otra vez a Taleb, son los cisnes negros, ¿no? Digamos que tiene que ver con la manifestación. ¿Okay? Y también otra, digamos, otra idea, las condiciones iniciales. Siempre partimos en una serie, para hacer unas predicciones, de unos datos iniciales. ¿Okay? Las condiciones iniciales, si las tomamos como punto de partida y le aplicamos, digamos, determinadas ecuaciones, determinados procesos, determinados links, todo lo que queráis, ¿no? A partir de ahí mantienen una evolución y podemos predecir o no los resultados finales. Si los podemos predecir, serían predictibles. Al ser predictibles, tenemos que ver si son azarosos o no. Recordad que algunos separan predictibilidad de azar, ¿no? Sí, efectivamente, hay procesos que son aleatorios dentro, pero el conjunto general lo podemos predecir con cierto grado de certeza. ¿Ok? Muy bien. Bien. Lo principal, o vamos a empezar, es un campo muy amplio, el campo de la aleatoriedad. Y el primero, digamos que trató
de encajonar estas ideas, ¿no? Fue Boolom, ya hace bastante tiempo, y estableció tres condiciones. ¿Okay? Hoy en día no son condiciones suficientes, sino que son necesarias, es decir, aparte de estas tres hay que ponerle unas cuantas más. Fue evolucionando las condiciones que hay que ponerle a lo largo del tiempo, por lo tanto, digamos, el grado de azar se fue un poco, digamos, haciendo más pequeño con el tiempo, y son tres condiciones. Él lo hizo para números binarios, luego vamos a hacer unas pruebas, pero la idea es básicamente la misma. En una serie temporal, imaginaros que aquí tenemos una serie, ¿vale? Imaginaros que los unos, imaginaros que tenemos una cotización de cierres horarios en candlestick. Una vela alcista es un 1 y una vela bajista es un 0. Imaginamos que cogemos una serie temporal de cierres horarios y las denotamos como ceros y unos, siendo unos las velas positivas, es decir, el cierre es mayor que la apertura, y el 0 cuando el cierre es menor que la apertura. ¿Ok? Y el primer postulado de Boolom para que esa serie sea aleatoria dice que la secuencia, si contamos los unos y los ceros, deben de ser el número debe de ser muy parecido y se deben de, digamos, diferenciar como máximo en 1. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una serie temporal, contamos los unos y son 34, contamos los ceros y son 30. Bueno, pues esta serie no es aleatoria, porque tendría que diferenciarse el número de velas alcistas del número de velas bajistas como máximo en 1, y se diferencia en 4. ¿Ok? Para, digamos, ver el cumplimiento del primer postulado se utilizan los test de frecuencia, ¿vale? Los paquetes estadísticos, se hacen los test y se cuenta el número de, digamos, ceros y unos de los casos. ¿Okay? La segunda, digamos, condición, recordar que son, la idea es que tenemos que cumplir al menos 3 condiciones para aceptar que esa secuencia, que esa serie sea aleatoria. ¿Okay? Que al menos la mitad de las cadenas de dígitos iguales tiene longitud 1, la cuarta parte 2 de longitud, la octava parte 3 y así sucesivamente. Y además que para cada una de las longitudes se dispone de tanto de unos, del mismo número de unos, como de ceros. ¿Ok? Aquí también se aplican test estadísticos, siendo el más utilizado el test de rachas, ¿no? Esta es un test también muy empleado en trading, ¿de acuerdo? Enlaza un poco que ver, o enlaza con la idea, digamos, de la periodicidad o ciclos, y lógicamente, si nosotros logramos establecer determinadas rachas de patrones, ¿no? Patrones en las determinadas rachas, nosotros podríamos extrapolar esos patrones para adelante. ¿Ok? Y por último, la tercera condición, ahora hay más, pero vamos a empezar con estas tres, es que la función de correlación T tiene que tener, digamos, 2 valores, ¿vale? Para esto se aplica el test de autocorrelación. ¿Vale? Es un test con un retardo si está correlacionado uno al otro, ¿de acuerdo? No tiene
no tiene mucho más, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el test de rachas, ¿no? Es quizá uno de los más importantes y de los más útiles, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este test? ¿Ok? Contrasta si es aleatorio el orden de aparición. Es decir, yo tengo una situación, ¿no? Y quiero saber si la siguiente vela, la aparición de la siguiente vela, tiene unas causas aleatorias o no. ¿Ok? Esto se utiliza para saber si el dato que está por venir es aleatorio o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una racha es una secuencia de observaciones similares, ¿no? Por ejemplo, veis aquí, ¿vale? Esto se suele explicar también con monedas, con ceros y unos, con más y menos, etc. Como vemos aquí, aquí hay una racha, porque son iguales, aquí hay otra racha, aquí hay otra racha, aquí hay otra racha, aquí hay otra racha y aquí hay otra racha. ¿De acuerdo? Imaginaros que los más son velas positivas, 2 positivas, 3 negativas, 1 positiva, 2 negativas, 4 velas alcistas y 3 velas bajistas. ¿Vale? La idea del test de rachas es que una muestra con un número muy grande de rachas o muy pequeño de rachas sugiere que la muestra no es aleatoria. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillito, ¿vale? Con haciéndole el test de rachas. ¿Ok? Bien, yo aquí tengo una semana de cierres horarios del eurodólar denotado de la siguiente manera. Es decir, una semana son 120 registros. ¿Ok? 120 cierres horarios. ¿Vale? El primer número es 0, 1, 0 si la vela es bajista y 1 si la vela es alcista. Y el siguiente número es el rendimiento. Es decir, si yo compro un lote en esta vela, como es una vela bajista, obtenía un rendimiento negativo menos 121 euros. Vale, están redondeados sin decimales, al efecto es lo mismo. ¿Vale? Y lo contrario, si la vela es alcista, pinto un 1 y le pinto los euros del rendimiento. ¿Okay? Y así para los 120 registros. ¿Okay? Y ahora le voy a hacer un test de rachas. ¿Okay? Cojo paquete estadístico, suelo utilizar SPSS, otros cualquiera da exactamente igual. Voy a tenerlo por aquí. Vale, lo que hago ahora es estoy importando los datos, estén importados, coma 1, 2, ok, V1, V2, vale. Ok, ya los tengo importados. La V1, voy a ponerlos por orden. La V1 son los ceros y los unos, ceros velas bajistas, unos velas alcistas, y la V2 son los rendimientos por lote redondeados, ¿de acuerdo? Positivos o negativos. Bien, vamos a hacerle el test de rachas. Vamos a hacerle primero a los ceros y a los unos para saber si existen rachas alcistas o bajistas en esta serie de datos. Recordad, una semana cualquiera del eurodólar. ¿Vale? He cogido una semana, no sé qué año era, creo que era del 2013, una cosa así. ¿Ok? Bien, para contrastarla, bueno, puedo elegir el método, no me voy a meter en el punto de corte, simplemente
que veáis los datos del valor. Bueno, de corte. Vamos a hacerlo. Vamos. Que elija. Vamos a hacerlo por la media. Vale. Nos dice que los casos menores del punto de corte, es decir, lo que hace para establecer el test de rachas es establece un punto de corte y nos cuenta los de una racha, los de un lado y lo del otro. Y nos dice que de este punto de corte menor hay 64 y mayor hay 56 de 120 registros. Y en esos 120 registros hay 70 rachas. Vale, la Z es simplemente un punto de corte experimental, y lo importante es el asintótico, es decir, esto, si este valor es menor o igual que 0.05, quiere decir que esta serie no es, se rechaza la hipótesis, quiere decir que la serie no es aleatoria. En este caso, es mayor que 0.05, quiere decir que esta serie de 120 registros, denotada como alcista, bajista, alcista, bajista en cierres horarios, es aleatoria. ¿Ok? Es decir, pasa el test de rachas. ¿Ok? Si solo contempláramos el test de rachas, diríamos que efectivamente, muy bien, tenemos una serie de datos aleatorios. ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo ahora con los rendimientos de esos mismos 120 registros, es decir, la variable V2. ¿Ok? Sintótica y la media también, vale, ok. Bien. Vemos el valor de corte, nos dice que hay 51 a un lado y 69 al otro, de un total de 120. Y el número de rachas es 64. Y el p-value, o asintótica, es mayor que el 0,05 que se exige, bastante mayor, que se exige, mayor que, digamos, alcista o bajista, es decir, los rendimientos, si solo nos fijamos en este test, tienen una aleatoriedad mayor que la dirección, ¿ok?, de alcista a bajista o el rendimiento, y efectivamente son aleatorios. Ya digo, centrándome en este digamos, test concreto, ¿no?, en el test de rachas. ¿Okay? Pero estamos hablando de una semana de datos. ¿Ok? Vale. Imaginaos que cojo, es decir, dentro de una semana, al menos la información que nos da el test de rachas es que tanto los rendimientos de la siguiente vela o la dirección de la siguiente vela, en mayor medida el rendimiento que la dirección, es aleatorio. ¿Ok? Veamos si cogemos varios años, ¿ok? Una serie mediana o larga, 2, 3 años, una cosa así, ¿ok? Vamos a coger una serie
larga. Ya os digo que una semana de cierres horarios vamos a coger pues unos cuantos años, ¿ok? Shell. Ok. Vale. Vale, los tenemos aquí. Es una serie larga, creo que del 2011 o 2012 hasta el 2014, 2 o 3 años. ¿De acuerdo? Y ya vamos a hacer las mismas pruebas. ¿Ok? Vamos a hacer el test de rachas. Se ve primero a los alcistas bajistas. ¿Ok? Y sorpresa. Tenemos 12.203 cierres. Alcistas o bajistas. ¿Ok? Hay 6.101 cierre alcista, 6.102 cierres alcistas, un total de 6.468 rachas y el estadístico es aleatorio. Ok, perdón, es no aleatorio. Recordad, p-value menor que 0,05 implica que esto no es aleatorio. ¿Ok? Es decir, yo me hago una serie, imaginaros, voy a hacer una serie que no sea aleatoria, ¿vale? 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 72 o 2. ¿Ok? Le hago el test de rachas a la serie esta que me acabo de inventar. Y veo que efectivamente no es aleatoria. ¿Okay? Tiene un número de rachas muy pequeño. Recordad, número de rachas pequeño, número de rachas muy grande, implica no aleatoriedad. Y bueno, y el estadístico me da menor del 0,05. ¿Ok? Sin embargo, el ceros y unos, alcistas o bajistas, me da que no es aleatorio. Y en una semana, analizar, me da que es aleatorio. ¿Ok? Y es más. Es decir, bueno, una serie tan grande, alcistas, bajistas, no es aleatorio. ¿Y qué pasa con los rendimientos? Fijaros los rendimientos, coger la serie larga. Vale, aquí tengo la serie larga de los rendimientos, 6.000 y pico registros. Son valor de cierre menos valor de apertura. ¿Ok? Le hago la serie, el test de rachas. Y me dice que los rendimientos en series largas no son aleatorios. ¿Ok? Resumo. Si
nos fijamos solo en el test de rachas, podemos deducir que, en concreto, con este sencillo ejercicio, si cogiéramos una serie más grande, os imagináis lo que ocurriría. Y si cogiéramos una serie más pequeña, también. En una serie de una semana, en 120 registros, en lo que atañe al test de rachas, los cierres del eurodólar, tanto en alcista, bajista, sí, ahora estoy en una vela, y quiero predecir que va a ser la siguiente vela, es aleatorio. No, sin embargo, si yo cojo una serie larga, 6.000 y pico registros cogimos, la predictibilidad en la serie larga, es decir, el grado de aleatoriedad en la serie larga, es completamente diferente. ¿Ok? Cambiamos de escala temporal, cambiamos la aleatoriedad. Esto nos va a guiar hasta, digamos, los nuevos implementar másters, ¿no? Pero digamos que en este primero son un poco, digamos, las conclusiones que podemos sacar. ¿Okay? Otra cosa, no confundir la prueba de rachas con la prueba binomial, es decir, la prueba de frecuencia que hablábamos antes. ¿Ok? No, es que salen muchas velas blancas, muchas velas alcistas. No tiene que ver el test de racha con eso. De hecho, podemos hacer la prueba binomial, si queréis, o la prueba de frecuencia. Vale. Por ejemplo, alcista, bajista, alcista, bajista. Si hacemos la prueba punto de corte, la mitad para uno, mitad para otro. Vale, vemos que en la serie temporal larga hay el mismo número de velas alcistas que bajistas. Son datos reales del eurodólar, ¿eh? Vale, del 2012 o 2012, no recuerdo la fecha, hasta el 2014. ¿Ok? Lo pongo alcista bajista y hay el mismo, perdón, no el mismo, hay una vela más alcista que bajista. Es más, os voy a plantear otro ejercicio. Ahora que va a venir la lotería de Navidad, ¿no? O imaginaros otro tipo de lotería, de números, cualquiera, no sé, tipo el Euromillones o una cosa así, ¿no? Hay determinados números, yo cojo una serie de esos números, digamos que el azar no es exactamente el mismo, ¿no? De la extracción del número. Mi equipo estadístico ve que va puliendo un poco las velas, las bolas, o las va cambiando por la frecuencia con la que aparece. Es decir, yo analizo una serie larga, imaginaros de 49 números, ¿no? Y veo exactamente esto. Que el número de unos es muy parecido al número de doses, muy parecido al número de treses, muy parecido al número de cuatros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en series largas, la probabilidad de aparición del número se iguala, ¿no? Esto tiene que ver con la teoría de los grandes números. Son procesos aleatorios, como acabamos de ver, en una serie corta, pero en las series largas la probabilidad de aparición es muy similar. ¿Ok? Yo si hago una prueba binomial a la serie temporal de una semana, no me va a salir el mismo número de apariciones de una que de otra. ¿Ok? Sin embargo, cojo una serie más larga de eso mismo, incluso tiene incluida dentro la serie corta.
y el número de apariciones se va igualando. Aquí solo con 2, alcista o bajista, pero os he puesto el ejemplo de la lotería, que son 49 categorías diferentes. Es decir, yo si aquí cojo otro histórico o un histórico de temperatura, por ejemplo, me cojo el histórico de temperatura diaria a la misma hora del aeropuerto de Washington, por ejemplo, y compruebo que hay las categorías que yo establezca, van a tener la misma proporción observada. Esto no tiene que ver con la serie, no tiene que ver con los datos, tiene que ver con el método de medida. ¿Ok? Pero bueno, eso ya seguiremos un poquito más abajo. Vale. Por hoy. Vale, el tema de la... recalco no confundir lo que es las frecuencias, la prueba binomial, ¿vale? Que nos mide las frecuencias observadas de las categorías, ¿vale? Con el test de rachas, que contrasta el orden. ¿Ok? En la prueba binomial no tiene nada que ver el orden, da igual que salga una, otra, simplemente es un asunto de frecuencia. Sin embargo, en el test de rachas sí que tiene que ver el orden. Aunque salgan el mismo número de unos que de otros, lo que nos lo que nos importa, lo que mide, lo que contrasta este test es el número de rachas. ¿Vale? Y si el número de rachas es muy grande o muy pequeño, lógicamente la prueba, la muestra no es aleatoria. ¿Ok? Nada más por hoy, un par de preguntillas. Dice Vicente que si no es aleatorio a largo plazo, remarco, los postulados necesarios son 3, ¿ok? ¿Hay alguno más? ¿Vale? O sea que con solo lo que hemos visto, vemos que en el largo plazo no pasa la prueba de aleatoriedad, ¿ok? Bien, si en el largo plazo no es aleatorio, es que son manipulados o dirigidos por alguien. Bueno, el deducir que en el largo plazo no es aleatorio no implica que sean dirigidos, ¿no? O sea, no es una relación muy lógica. Que no sean aleatorios con que sean dirigidos. No, pueden tener unas causas, obedecen a determinados factores que no son aleatorios simplemente. ¿Vale? No lo sé, por ejemplo, la salinidad del Gulf Stream, de una corriente que hay, digamos, en el Océano Atlántico, no presenta un carácter aleatorio. ¿Ok? Y eso no quiere decir que alguien manipule la salinidad de la corriente. Vale, digamos que tiene unas causas que no son aleatorias. Recordad la primera frase. Solo tenemos el resultado. Solo vemos la cotización. Y queremos, con este test, saber si esos resultados provienen o no de un proceso aleatorio. Es decir, si eso que vemos tiene causa aleatoria o no. ¿Vale? Deducimos por este primer aproximación de test de rachas que en las series largas no. Ok. Acabo de confirmar lo que siempre pensé sobre los mercados financieros. Bueno, ahí quiero decirte que también tienes una precondición. ¿Ok? No quiere decir que estén manipulados. Esto no demuestra que los mercados están manipulados. ¿Ok? Lo demuestran otras cosas. ¿Vale? Barclays, aquí en Londres, fue multado con 6.000 y tantos millones por manipular la corona noruega. ¿Ok? Con
determinados squeezes o determinados estrangulamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí es una prueba de que ese mercado en concreto de divisas pues fue manipulado, no esto. Esto simplemente nos dice que en ese... no podéis hacérsela a más. Cogéis, yo qué sé, el cable, cogéis el petróleo, cogéis el demás, lo hacéis en una semana, lo hacéis en un día, lo hacéis en un mes, lo hacéis en un año, lo hacéis en 5 años y contrastáis por la prueba. Pues en un día es aleatorio, en una semana es aleatorio, en un mes va, en tal va, ¿ok? Bueno, dice Vicente, ¿y los cuidadores qué? Cuidadores son un interviniente más en el mercado. Disponen de cantidad de dinero y la función de ellos es, como dice su nombre, cuidar el precio ante determinados precios que no son convenientes para ellos. Compran los activos, lo hacen todas las empresas, tienen un presupuesto para comprar sus acciones y luego cuando el precio ya les parece correcto, pues empiezan a venderlas al mercado. Vale, digamos que no es manipulación, un cuidador, sino que es un interviniente más en el mercado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? No tiene el objetivo similar al que tienen los demás intervinientes. Tiene un objetivo diferente. ¿Ok? Bueno, gracias a todos por vuestra atención. Seguiremos dándole vueltas a esto de la aleatoriedad, haciéndole más pruebas a las cosas y sacando nuestras propias conclusiones. Un saludo y nos vemos la semana que viene.